Inicio de semana para todos ustedes. Bueno, el video de hoy va a ser un poco diferente. Vamos primero que todo a hacer una recapitulación de lo que pasó hace 8 días en la semana, el transcurso de la semana y lo que habíamos hablado como posible dirección en el video previo del domingo pasado. Entonces vamos a arrancar con el Australian Dollar. Primero vamos a hacer la recapitulación, ver si pudimos tomar algún tipo de entrada, si la dirección fue acertada y después vamos a pasar a mirar qué podemos esperar para esta semana. Entonces, voy a poner acá un fragmento del video de hace 8 días. Habíamos hablado en el Australian Dollar sobre el minuto 2:20, habíamos empezado a hablar de él. Miremos a ver qué habíamos dicho. Pero el precio debe de seguir cayendo. Y fíjense también esto de acá, para hacer un trade, es viable buscar algún tipo de retroceso en la apertura de esta semana, algún retroceso muy pequeño para continuar con esa distribución bajista. Entonces, óptimamente yo esperaría el precio nuevamente, una sacada de liquidez acá o algún tipo de confirmación dentro de este bloque para poder continuar con esa venta. Listo, eso es lo que esperaría en el Australian Dollar. Listo, muchachos. Ahora, dirigámonos al gráfico a ver qué fue lo que pasó. Hace 8 días estábamos parados en este punto. Habíamos hablado sobre un posible retroceso en el inicio de la semana para que el precio llegara a estos niveles de oferta y punto estructural y nos hiciera algún tipo de inducción o de confirmación. Si nos fijamos, el precio en realidad no alcanzó a llegar a nuestro bloque, no hizo la inducción, pero nuestra dirección fue acertada. Recuerden que el australiano dólar está bajista. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces para esta semana? Miremoslo desde la temporalidad diaria. ¿Qué tenemos acá? El precio, recordemos que está entrando toda esta zona, es una zona semanal y mensual, ya la habíamos marcado dentro de diario esta zona. Miren cómo se ve el origen del movimiento, la zona original, todo empezó desde aquí abajo, es decir, hace falta un muy buen recorrido para llegar, ¿listo? Lo que podríamos esperar esta semana va a ser lo siguiente, este fue el punto más bajo de la semana, aquí eventualmente un pequeño retroceso para continuar con esa distribución. Si lo validamos dentro de la temporalidad de 4 horas, lo que deberíamos de estar priorizando es cuando el precio sea capaz de eliminar esto a modo de scalp y no de intraday, poder generar ese retroceso. ¿Listo? Va a hacer una pequeña compra por inducción y eventualmente continuar acá con esa distribución, bien sea que me saque estos lows iguales o bien sea que dentro de este bloque de oferta el precio me confirme en una temporalidad como M15. Perfecto. Entonces, muchachos, el siguiente par que habíamos analizado la semana pasada fue el Libra dólar. Vamos a ver aquí en el video qué era lo que habíamos hablado hace 8 días sobre el Libra dólar y pasamos nuevamente a donde estamos. Entonces, en el Libra dólar habíamos empezado a hablar en Libra el dólar, ¿qué es lo minuto que está 3:24, minuto 3:24, habíamos hablado sobre el Libra dólar. Miremos qué de habíamos dicho. retroceso para comprar? ¿Cuál va a ser nuestro retroceso? Óptimamente sería lo ideal que el precio elimine este low, perdón, este low que tenemos aquí, este low que nosotros tenemos aquí para algún retroceso y terminar con esa distribución. Eso es lo que esperaría en el par Libra dólar para esta semana. Listo, muchachos, perfecto. Ahora dirijámonos a qué estaba haciendo el precio que hizo esta semana. Entonces, habíamos comentado en la semana pasada, el precio estaba en este punto dentro de la temporalidad diaria. Fíjense ustedes, habíamos dicho que el precio hiciera algún tipo de retroceso hasta esta zona para poder buscar esas compras. Entonces, fíjense ustedes que la compra por inducción en realidad se dio si la hubiéramos validado dentro de temporalidades menores. ¿Cuál hubiera sido nuestra posible compra para ese retroceso? El precio viene, me hace este cambio estructural, cambios de estructura. En este nivel yo podía haber tomado esa confirmación para el retroceso. En realidad el punto, la apertura de la operación no se dio para mí y lo que podíamos hacer ya en 4 horas era esperar nuevamente para su posible distribución. Estos eran los dos niveles que estábamos esperando para poder confirmar. Era este inicial y este de acá. La operación se dio desde acá, miremoslo en 15 minutos y en 5 minutos, si se hubiera podido haber tomado esa entrada para distribución. Es decir, este par en realidad aún está no se ha terminado de desarrollar todo el análisis, pero sí ya se empezó a dar el movimiento que habíamos planeado. Entonces, fíjense por acá, teníamos una estructura previamente eliminada, es decir, que el precio en este retesteo podíamos tomar nuestra compra, es decir, que en el libra dólar estamos adentro de la operación. En realidad, yo el libra dólar no lo operé la semana pasada, simplemente hice posiciones para la semana, o sea, día a día, y no tengo en este momento ninguna posición abierta, pero quiero que miren que las personas que entraron aquí están en profit y acertaron en la dirección. El siguiente par que analizamos fue el euro dólar, que es otra de las operaciones que está en curso. Vamos a pasar aquí al video un momentico, vamos a validar qué fue lo que habíamos dicho como dirección para el euro dólar.
habíamos hablado en el euro dólar en el minuto 4:20. Vamos a escuchar qué dijimos y vamos a ver la recapitulación, posibles entradas y también la dirección para esta semana. Entonces, escuchemos. Solución bajista, listo, es decir, que el precio hiciera algo como esto, buscar alguna confirmación para poder continuar con esa caída, ¿listo? Fíjense que en el euro dólar, en el caso del euro dólar, perdón, cambio de broker nuevamente. Listo, muchachos. Entonces habíamos planeado también un retroceso posible y seguir distribuyendo. Miremoslo aquí desde la temporalidad de 4 horas, que fue lo que pasó en toda la semana. El retroceso del libra dólar, fíjense que se dio más abajo en realidad de lo previsto. Habíamos hablado de eliminar estos lows. El precio en realidad se fue hasta el siguiente low y nos dio esa entrada, pero estos son niveles de oferta los cuales nosotros podríamos estar operando o tomando. Miren este low, como se ve aquí, este high, perdón, como se ve en la temporalidad de H1, el precio saca punto estructural, inmediatamente después de la inducción, él trata de darnos aquí nuestra confirmación de entrada. Fíjense cómo se ve, espérenme, lo dejamos marcado. Fíjense cómo se ve este bloquecito dentro de la temporalidad de 15 minutos, donde eventualmente pudimos haber tomado la entrada. Este punto estructural saca la liquidez. Perfecto. También tenemos acá este cambio de carácter o cambio de estructura. Es decir, que de este bloque nosotros podíamos haber tomado la entrada y estaríamos montados en la operación. Ahora, borremos todo y hagámoslo desde cero. Ya sabemos que dentro de las temporalidades mayores al libra dólar, permítanme el cambio de broker, se me olvida el broker, sigue estando aún bajista. Fíjense que la zona próxima de demanda está en este punto, es decir, el próximo punto de interés comprador va a ser acá. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros para esta semana en el euro dólar? Si nos paramos nosotros dentro de la temporalidad diaria, sabiendo la dirección general del precio que es bajista, lo que nosotros vemos aquí es lo siguiente. Estamos en estos niveles, en estos puntos, perdón, donde el precio me indujo, ya me empezó este recorrido bajista. Lo que yo en realidad esperaría es una continuación bajista al iniciar la semana y esperaría en este punto una inducción para una reversión, es decir, perdón, una reversión o para una continuación, es decir, un retroceso para continuar bajando. Es decir, al principio de la semana trataré de acomodarme en ventas de alguna forma que se distribuya debajo de estos mínimos y en este punto buscaré algún retroceso para continuar con esa distribución. Eso es lo que vamos a esperar en el euro dólar. Estas de las otras operaciones que están aún corriendo en cuanto a su dirección. El siguiente par que hablamos en el análisis fue el UDCAT. En el UDCAT habíamos dicho lo siguiente, hablamos en el UDCAT en el minuto 5 minutos 40 segundos. Vamos a ver qué fue lo que habíamos hablado aquí. Permítanme un segundo y vamos a proceder a validarlo. Permítanme un segundito. Miren esto. Habíamos dicho en el UDCAT en el minuto 5:40. En el caso del euro dólar, muchachos, Permítanme un segundito, 5:40, 5:40. de acá Listo. es de alto riesgo internamente, fíjense cómo se ve, es una zona de H4, la cual tiene un cambio de estructura, tiene una sacada de liquidez previamente, fíjense esto, una sacada de liquidez, tengo este cambio de estructura y eventualmente podría pensar en hacer scalping acá, pero recuerden que esto sigue estando alcista y que esta operación para hacer scalping se requiere tomar algún tipo de confirmación. Yo hasta esperaría que el precio rompa en la zona que se genere ese rompimiento, pensaría es en continuar con esa dirección alcista. ¿Listo? Entonces tengan paciencia que el precio se rompa. Las personas que estén haciendo scalping, si tienen alguna confirmación acá, está bien para procurar una venta, pero tengan en cuenta que esta venta simplemente es una reacción. El precio debería de seguir subiendo. ¿Listo? Atención. Listo, muchachos. Entonces, en el UDCAT, ¿qué fue lo que pasó en el UDCAT entonces esta semana? Fijémonos aquí dentro de la temporalidad diaria, perdón, en 4 horas, que se ve un poco más claro. Fíjense en esto. Esta es la zonita que eventualmente nosotros estábamos pensando en vender. ¿Listo? Previamente había sacado la liquidez, previamente había sacado la estructura y habíamos comentado dos cosas, que la posible venta de acá iba a ser un retroceso para que el precio simplemente siguiera cayendo, que fue lo que pasó después de la inducción. Algunos de los estudiantes la tomaron. Esta inducción se podía operar dentro de las temporalidades menores de la siguiente forma. En M5 simplemente sabíamos que íbamos a operar un retroceso. ¿Cómo íbamos a operar ese retroceso? Fíjense en esto. Cuando el precio elimina la zona como tal, lo único que esperábamos fue un cambio de estructura. Ese cambio de estructura se realiza desde acá. Era una operación arriesgada sabiendo que era un retroceso porque estaba tomando toda la liquidez vendedora. En este punto podíamos entrar como operación para el día y simplemente para el día, entendiendo que dentro de la temporalidad de 4 horas, lo que dijimos en el análisis pasado, si el precio eliminaba la zona, se iba a apoyar nuevamente de la zona o causante que lo eliminó. El causante de esta zona
iba a ser esta zonita de acá. Fíjense que el precio nos dio un movimiento muy interesante acá, finalmente lo retestea, esta zona ya no es tan buena, ya deja de ser evidentemente fresca, pero podíamos tomar dos operaciones en compra para esta semana. Si lo validamos dentro de la temporalidad de 15 minutos, ¿cuáles fueron esas dos opciones o posibilidades de compra? Fíjense la zona que elimina, fíjense en el precio cómo llega al bloque y inmediatamente nos genera esa compra. Y finalmente el precio toma esto como liquidez, punto estructural, bloque original de M15 y simplemente el precio vuelve y distribuye. ¿Listo? Entonces eran las dos posibilidades de compra que teníamos en el UDCAT y ahora pasemos a lo que podemos esperar para esta semana. A modo de recapitulación, recordemos que el UDCAT, la zona próxima de ventas va a estar desde este punto. Ya la semana pasada la tomamos, sin embargo el precio sigue estando muy alcista y si validamos en el pasado, tenemos muchísimas más zonas arriba de esa. Es decir, yo sigo estando realmente alcista en el UDCAT y lo que estaría esperando para esta semana sería netamente las compras. Si validamos acá en 4 horas, me interesaría ver el rompimiento de este punto para hacer dos cosas. Uno, operar un posible retroceso, pero sí o sí en este bloque generado o después de la eliminación de estos lows, voy a tomar la compra. Es decir, o me induce y compro o me confirma dentro del bloque y poder generar esa compra y continuar con esa distribución. Eso fue el USDCAT. ¿Qué pasó en el oro? Miremos el oro que habíamos dicho hace 8 días y miremos qué fue lo que pasó. El oro está en el minuto 6:56. Miremoslo acá, 6:56, que habíamos hablado sobre el oro. Fernando, si nosotros estamos bajistas en semanal, en diario estamos bajistas, pues podríamos eventualmente buscar algún tipo de confirmación, alguna forma de entrar con la estructura. Fíjense que la primera estructura que rompió el precio fue desde acá, es decir, podríamos esperar que el precio llegue nuevamente a este nivel, con alguna saltada de liquidez o inducción para vender. No estoy diciendo que compren, o estoy esperando que llegue a la zona o induce o me confirma dentro de la zona para continuar con esa distribución a largo plazo, la zona más importante de compras que vamos a tener en el... Listo, muchachos, perfecto. Entonces, fijémonos qué fue lo que hizo el oro la semana pasada. El oro dentro de lo que habíamos planteado era lo siguiente. Habíamos hablado que el precio estaba, había eliminado estos lows, miremoslo acá desde la temporalidad diaria, había eliminado estos lows y estábamos esperando un movimiento de retroceso y después una continuación, es decir, el precio debería estar continuando a la baja con esa distribución bajista. Ahora, en 4 horas, ¿qué era lo que estábamos esperando? Realmente en el oro estábamos esperando este impulso que estamos teniendo acá. Es decir, cuando sacara los lows, algún tipo de retroceso desde esta zona poder seguir vendiendo. Fíjense cómo se ve ustedes en H1, qué fue lo que pasó acá. La venta del oro, muchachos, la venta del oro fue desde acá. Miren, el precio nunca regresó en realidad. Esta era nuestra zona, permítanme un segundito. El 730, esta era nuestra zona de ventas, disculpen ustedes, esta era nuestra zona de ventas. Lo que podíamos era esperar una venta o algún tipo de confirmación. Si nos fijamos en H1, estábamos aquí a la apertura de la semana pasada prácticamente y esperábamos que el precio llegara a estos niveles de oferta o bien sea que los indujera. El precio nunca regresó, pero sí nos dio nuestra dirección de la semana. Fue una operación que en realidad no se pudo haber tomado. ¿Listo? El siguiente par, el Nasdaq. Miremos el Nasdaq, qué fue lo que hizo en la semana, qué fue lo que habíamos hablado. El Nasdaq, habíamos comentado sobre él en el minuto 8:20. En el 8:20 el precio sí alcanzó a sacar el low, no lo alcanzó a decir en el video, pero teníamos dos formas de comprar Perdón, y eran las comprarla. siguientes. Y lo que nosotros podríamos esperar internamente dentro de temporalidades menores es algún tipo de confirmación. Fíjense en H4 que está haciendo el precio está llegando a este bloque de H4 donde vamos a poder tomar algún tipo de confirmación. Yo la semana pasada estaba buscando que el precio distribuyera por encima de esto y me generara inducciones. El precio en realidad el día viernes se dio la vuelta y pues simplemente cayó. Sigo viéndolo aquí está dentro de las temporalidades altas, pero fíjense que acá tengo varias confirmaciones para la compra. Es decir, las personas que están haciendo intraday van a poder operar esos retrocesos, esos impulsos que están haciendo las temporalidades menores, pero de igual forma, si el precio me confirma, tengo que entender que al high, perdón, siguiente, debo de salirme porque es muy probable que el precio vaya a seguir distribuyendo, ¿listo? Entonces, atentos, mi operación para el Nasdaq sería cuando el precio llegue acá, buscaría internamente algún tipo de confirmación y generaría algún tipo de compras y buscar cómo me ubico en este retroceso que vaya a ser el precio para continuar distribuyendo. Bien, fíjense muchachos en el dólar 30.
Listo, muchachos. Bien, entonces, ¿qué dijimos en el Nasdaq? Habíamos planteado el siguiente escenario. Si nos paramos aquí dentro de la temporalidad de H4, teníamos este bloque de demanda generado. Era este bloquecito de acá. Si internamente nos daba una confirmación, pues podíamos buscar la compra. La confirmación dentro del bloque como tal, en realidad no se dio. Fíjense, el bloque cuando rompió. Perdón, sí, aquí sí le alcanzó a dar, fíjense en esto. Esto era una posible entrada para nosotros. El precio simplemente siguió distribuyendo, sacó el mínimo y después nos dio el retroceso, dada la inducción del mínimo o punto diario. Fíjense en esto, sacó el mínimo diario, el precio simplemente hizo un retroceso, pero continuó con la dirección bajista. Estamos ya esperando una distribución por este punto. Ahora, hagámoslo desde cero para lo que podemos esperar para esta semana. Entonces, si nosotros miramos el Nasdaq, seguimos estando bajistas hasta estos niveles, recuerden ustedes, niveles COVID. Esto sería nuestra zona de compras, es decir, que seguimos estando a la baja. ¿Qué podríamos esperar entonces? Simplemente dos opciones. ¿Qué haría yo? Distribuir por debajo del mínimo, retroceso, continuación en la inducción o en la zona, si me confirma una continuación sí o sí, y dentro de las temporalidades menores, ¿cómo lo podemos ver? Dos escenarios, uno para scalping. Si el precio me saca este mínimo, podré generar algún tipo de retroceso haciendo scalping y teniendo en cuenta que mi dirección va a ser netamente bajista. Entonces, zonas importantes para confirmar en este punto y sí o sí el precio llega a llegar a esta zona y me confirma dentro de la zona con algún cambio de estructura, voy a vender o si me saca la liquidez vendedora, también voy a buscar las ventas. ¿Listo? Eso haría esta semana para el Nasdaq, recordando inducción de mínimo, operación para scalping, simplemente algún tipo de retroceso, zonas importantes a tener para continuar con la distribución, confirmación o sacada de máximo, igualmente confirmación o sacada de máximo para continuar a la baja con el Nasdaq. El siguiente par que habíamos analizado la semana pasada, muchachos, era el US30. El US30 habíamos hablado desde el minuto 9:48, busquémoslo aquí rápidamente, que era lo que esperábamos para esta semana. La entrada en el Nasdaq, en el US30, perdón, estuvo muy buena. Fíjense Una ustedes que habíamos. posible reversión de la caída del viernes. El bloque original viene desde este punto, es decir, que podríamos esperar a que el precio llegue a este punto, nos dé algún tipo de confirmación dentro de temporalidad menor y generar un retroceso. Pero tengan en cuenta lo siguiente, estos puntos van a ser importantes en el TP y también para poder ubicarse en una venta a largo plazo para que el precio siga distribuyendo. Esto es importante eso. Entonces, para resumir, puedo operar este retroceso en el US30, sí, esperando una sacada nuevamente de la liquidez compradora o una confirmación internamente, es decir, que saque la liquidez, me refiero a que rompa este mínimo, perfecto, o que el precio cuando llegue me genere algún tipo de confirmación y voy a poder generar ese, ese, ese retroceso. ¿Listo? Y en cuanto, muchachos, ya está el Nasdaq, ya está el euro dólar. Listo, muchachos. Bien, volvamos aquí al gráfico. Entonces, ¿qué hizo el dólar 30 para esta semana? Fíjense que habíamos planteado el siguiente escenario. Habíamos dicho que este era el bloque donde esperábamos las compras. El precio simplemente tocó el bloque y explotó. Realmente, si hubiéramos esperado una confirmación dentro de las temporalidades menores, hubiera sido un poco complejo porque esta fue la noticia. Eventualmente en M1, además, era una operación sumamente arriesgada. El movimiento se dio y fue una muy, muy buena entrada. Ahora fíjense que habíamos dicho después, también habíamos planteado que en H4 era muy importante estas dos zonas que voy a rayar. La primera zona que habíamos elegido era esta y la segunda zona esta como origen. Fíjense que el precio llegó al origen del movimiento y empezó a hacer ese impulso nuevamente, es decir, las ventas todavía están abiertas y es la dirección que estoy esperando en realidad para para esta semana. Fíjense que el precio llegó aquí al bloque, simplemente aquí no se alcanzó a dar la confirmación y el precio empezó a distribuir. Ahora, para esta semana, ¿qué podemos esperar? Básicamente, el US30 en realidad lo veo un poco más abajo del Nasdaq, lo veo hasta este punto. Es una zonita de demanda donde eventualmente podremos tener un retroceso, pero el precio debe recoger niveles COVID. Listo, acá hubo mucha inyección de parte de la Fed y es lo que está buscando. Ahora, si nosotros validamos dentro de la temporalidad diaria, ¿qué podemos esperar? Simplemente retrocesos, perdón, retrocesos no, simplemente impulsos para romper estos mínimos. Cuando el precio sea capaz de eliminarme este mínimo, buscaré una entrada como confirmación para un retroceso, entendiendo que el precio debería de seguir distribuyendo. Si lo validamos dentro de la temporalidad de H4, mírenlo cómo se ve, estos son lows iguales en realidad, es pura liquidez, es decir, esto debería eliminarse y al eliminar este low podemos encontrar un retroceso y algún nivel importante para tomar como continuación y continuar con esa
distribución. Ahora bien, en la apertura de la semana es importante tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que el precio aquí ya empezó a cambiarnos las estructuras desde el bloque de H4, es decir, que este bloque en realidad también está válido para ventas. Lo que se está formando aquí es pura liquidez. Si el precio llegase a tener un retroceso, sí o sí buscaría la forma de vender para arrancar con esa distribución. Zonas peligrosas, muchachos. Esta zona es muy peligrosa. Ya vimos que en H4 formaba parte de los lows iguales y que finalmente el precio sigue estando bajista y necesitamos esa distribución. ¿Listo? Entonces, eso es lo que haría para el US30 y el último par que habíamos analizado la semana pasada fue el dólar franco. ¿Qué habíamos dicho en el dólar franco? Fíjense ustedes, el dólar franco habíamos hablado en el minuto 10:55, permítanme un segundo, 10:55. Ahí es Listo. igual, es decir, este va a ser el target de las compras, entonces estamos netamente bajistas. ¿Por qué el target? Porque encima de eso están los stop loss, ¿listo? Entonces tenemos que tener especial atención con el dólar franco cuando llegue allá. Sin embargo, mientras llega, pues estamos netamente alcistas. Fíjense que está haciendo el precio. En el análisis pasado habíamos comentado que esta era nuestra zona de compras. En realidad el Voy a precio adelantarlo no unos alcanzó. minutos. Voy a adelantarlo unos segundos, muchachos, para que podamos ver lo que atañe a Lo la zona. teníamos aquí marcada en la semana del eso. Pero el hecho fue que estamos todavía dentro de una dirección alcista. ¿Qué tenemos aquí? Estos son high iguales, los cuales automáticamente se vuelven liquidez. Y voy a dejar este punto estructural marcado. Aquí podemos esperar algún tipo de reversión. Escúchenme, reversión, retroceso, para continuar comprando en el causante de dicho rompimiento. Está netamente alcista. ¿Listo? Listo, muchachos. Y si nos vamos al gráfico con el dólar franco, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes, teníamos estos highs iguales dentro de la temporalidad de H4. No sé por qué se me fueron, permítanme, lo ponemos acá en daily. Dólar franco, ya. Lo tenía en otro par, disculpen. Miren esto. Tenía estos highs iguales, punto estructural, que hizo el precio simplemente cuando eliminó los highs, hizo el retroceso previsto que teníamos y también se apoyó en la zona de demanda creada para continuar subiendo. Es decir, yo el dólar franco lo veo netamente alcista. Ahora, si validamos nosotros dentro de la temporalidad mayor, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, estos eran los highs diarios, la liquidez vendedora. Este punto es eliminado, inmediatamente cambia la estructura, nos da la confirmación, era una posible entrada para tomar y las compras que podíamos continuar como distribución de las temporalidades mayores dentro de H4 era la siguiente. Precio que se elimina, zona que se genera. Es decir, internamente en este punto podíamos buscar la confirmación. Marquemos la zona y vamos a ver dentro de las temporalidades menores qué opciones teníamos para poder haber comprado. Entonces, fíjense ustedes acá, el precio cambia acá la estructura nuevamente y simplemente retesté aquí esta especie de decisional y continúa. Yo en realidad lo estaba esperando en el origen del movimiento, es decir, aquí. ¿Listo? Ahora, para esta semana que tenemos, muchachos, como les decía, fíjense ustedes en 4 horas que está haciendo el precio. El precio ya eliminó esos highs. En realidad, yo esperaría que continuara distribuyendo al alza y lo que haría básicamente es pararme en temporalidades menores. Esto me parece liquidez y esperaría la eliminación de este mínimo, es decir, que hiciera el precio este retroceso. Desde este punto buscar alguna forma de entrar con confirmación, ya que la zona no es fresca. Primera opción. Segunda opción, si el precio viene y elimina nuevamente o hace unas velas envolventes de poder, creándome alguna zona de demanda, validaría en el retroceso que el precio se volviera lentamente, lentamente, lentamente en esta zona generada para continuar comprando. Listo, eso sería lo que esperaría en el dólar franco para esta semana. Entonces, chicos, espero que la semana pasada haya sido de mucha bendición. Fíjense ustedes que tuvimos varias oportunidades de comprar. En la gran mayoría de los pares acertamos la dirección y tuvimos muy buenas entradas. Entonces, miren que pueden tener para esta semana. Recuerden, siempre la mejor forma de entrar es confirmar. Gracias por suscribirse, comentar, compartir, dar me gusta. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde para todos y feliz inicio de semana. Que estén muy bien. Chao, chao.